Hola a todos, mi nombre es José Carlos Fernández. Este es el primero de un conjunto de videos que van a servir como complemento para la clase de legislación urbana en la Facultad de Arquitectura. ¿Ya? Hoy día vamos a explicar una breve introducción a lo que son los instrumentos legales y en general algunas cuestiones básicas del derecho. ¿Ya? Y en unos siguientes videos ya vamos a entrar a temas más específicos respecto de las distintas partes que tiene la legislación urbana en nuestro país. ¿Ya? Entonces, comienzo con esto primero, que es el tema de algunos conceptos jurídicos. Para empezar, el derecho. Cuando estamos hablando del derecho, o como se imaginarán en el ámbito jurídico, hay miles de definiciones sobre cómo entender el derecho. Ya yo creo que una forma simple de entender de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho es básicamente del conjunto de normas que se han establecido en una determinada sociedad, en un determinado grupo humano, para mantener la convivencia pacífica, para mantener las relaciones, digamos, pacíficas entre las personas, ¿no? Y que en base a esas reglas las personas se puedan desarrollar de acuerdo a sus propios objetivos. ¿Ya? Entonces ese conjunto de reglas, ese conjunto de normas, es a lo que le llamamos el derecho, ¿no? Y digamos, nosotros vamos a estudiar lo que corresponde a las normas del derecho peruano. ¿Ya? Si bien, como ven, lo que les estoy diciendo le da una visión al derecho como una, digamos, herramienta, es una visión instrumental del derecho, es decir, digamos, el derecho no tiene una finalidad en sí misma, sino tiene una finalidad, digamos, instrumental de lo que es los objetivos de desarrollo o los objetivos de convivencia que una sociedad tiene, ¿no? El derecho sirve para eso, ¿ya? Lo que sí también hay que mencionar es que la forma en que nosotros nos organizamos con normas, con determinadas prácticas, con determinadas costumbres, es algo que no solamente está a nivel de las normas formales, ¿ya? Digamos, si el derecho tuviera que responder a cuestiones como, por ejemplo, que absolutamente todas las personas en una sociedad incumplieran con una norma, el derecho no se daría abasto, el sistema jurídico no se daría abasto para responder ante esa sociedad. Entonces, en realidad, las normas que vienen al ordenamiento jurídico, al sistema jurídico, no son normas artificiales impuestas, sino son por lo general una suerte de recoger las costumbres y las visiones que normalmente tiene o al menos consideramos que tiene una determinada sociedad, una determinada cultura, etc. Entonces, hay y debe haber una relación estrecha entre lo que son las normas y lo que son las prácticas y las costumbres de una determinada sociedad. Entonces, es una relación estrecha cuando hablamos de un derecho, no solamente desde un punto de vista instrumental, sino en su relación que tiene con la sociedad en la cual éste se va a aplicar. ¿Ya? Eso en cuanto a quizás un primer acercamiento a lo que es el derecho o las normas y, digamos, va a servir esto para cuando empecemos a entender específicamente las normas en el ámbito urbano, ¿ya? Lo siguiente es quizás mencionar o darles un mapa general de lo que es el derecho que tenemos en Perú, ¿ya? Y puede que especialmente ustedes en el ámbito de una facultad de arquitectura hayan tenido un acercamiento al derecho bien a través de otras personas, a través de familiares, a través de otros profesionales, pero también a través de lo que se ve en los medios, lo que se ve en la televisión, lo que se ve en las películas, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que quiero ubicarlos en cuanto a cómo es la forma en que se entiende el derecho en nuestro sistema en particular, en nuestro país, ¿ya? Lo que tienen adelante es una suerte de división de los países en el mundo en función a que tengan influencia de una de las dos grandes familias del derecho en el mundo occidental, lo que se llama el civil law o la tradición del derecho civil o el del derecho romano o del derecho europeo continental, ¿no? Y lo que se llama el common law, que es la tradición del derecho común, del derecho anglosajón, ¿ya? Lógicamente esto es un poco más complejo de lo que les estoy presentando en este mapa. En muchos lugares hay, digamos, derechos que tienen más relación con la religión, como en el mundo islámico, y en todos los casos, en todos los países hay una mezcla entre el derecho occidental y las prácticas, digamos, propias de cada país. ¿Ya? Pero para que tengan una idea, digamos, todo lo que es Europa continental y Latinoamérica
comparten una familia que es la familia del civil law, ¿ya? Y eso es importante porque cuando nosotros vemos los instrumentos, las prácticas jurídicas que se implementan en países como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Francia, Alemania, España, estos países, como comparten la misma familia jurídica, tienen digamos, un parecido muy, muy grande con lo que es el derecho en Perú. Ya, entonces esa es una cuestión a considerar, porque eso hace que haya más movimiento entre distintas instituciones jurídicas en esos países, ¿ya? El otro gran, eh, el otro gran grupo de países son los países como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, que tienen una influencia anglosajona del derecho y que también entre esos países hay eh, determinadas características comunes entre esos países, ¿ya? Básicamente, ¿qué es? Como habrán visto quizás ustedes alguna vez en las películas, el derecho en Estados Unidos, en Inglaterra, confía más en lo que deciden los jueces, lo que los jueces van resolviendo caso a caso y las líneas de decisiones que se van formando a lo largo del tiempo. Mientras que en lo que aparece en rojo en Latinoamérica, en Europa continental, lo que se entiende más bien es que lo más importante son los códigos o las normas, los compilados de normas que tienen una serie de preceptos ya establecidos y que se buscan aplicar a los casos en concreto. Entonces, el rol del juez es un poco más limitado, porque el rol de juez lo único que hace es identificar la norma que aplica y aplicarla al caso en concreto, ¿ya? Entonces, esa diferencia entre el rol de juez como un ente un poco más central en el mundo del common law y en el caso nuestro, en el mundo del derecho latinoamericano y específicamente en el derecho peruano, donde hay una importancia mayor de las normas que van a ser aplicadas a los casos en concreto, es, digamos, quizás el rasgo central del derecho que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, por eso en nuestro país confiamos en lo que dice el Código Penal, el Código Civil, confiamos en lo que dicen reglamentos, como por ejemplo los reglamentos de construcción, ¿no? Y en general hay una visión un poco más, lo que se llama estatutaria de las normas, ¿ya? Entonces ese es quizás un mapa grande de cómo se divide el derecho en el mundo, más allá de que acá estoy haciendo una generalización bien grande y esto es una cuestión un poco más compleja, lógicamente, si empezamos a estudiar cada país en concreto, pero creo que vale la pena como una visión general del tema, ¿ya? Una segunda consideración es lo siguiente, la división entre el derecho privado y el derecho público, ¿ya? Cuando entremos a los temas ya de lleno de los temas de la legislación sobre el suelo, la legislación urbana, vamos a encontrar normas de estos dos tipos, ¿ya? Una es el conjunto de normas que regulan la relación entre los sujetos de derecho privado, o las personas en general, o las empresas digamos, del sector privado. Cuando hablamos de relaciones de derecho privado, estamos hablando de, por ejemplo, el momento en que yo le compro una casa a un propietario anterior, ¿no? O cuando yo hago eh, un consumo en una empresa privada, como podría ser un Plaza Vea o un McDonald's, etcétera, ¿ya? Esas relaciones entre las personas privadas, las familias o las empresas del sector privado, esas se llaman las relaciones de derecho privado, ¿ya? Esas se refieren, digamos, las normas de derecho privado que, por ejemplo, incluyen las que regulan el derecho de propiedad. El derecho de propiedad se entiende que es un derecho de propiedad de los sujetos privados, ¿ya? Ahí estamos hablando de la propiedad privada, y las normas bajo las cuales uno compra o vende la propiedad o uno adquiere la propiedad están normalmente en el mundo del derecho privado. ¿Ya? También están en el mundo del derecho privado las normas de contratos, la forma en que las personas contratan entre ellas. ¿Ya? Ese es el mundo del derecho privado. El otro gran grupo digamos, de normas es la del derecho público. La relación ya no de los sujetos privados entre ellos, sino la relación de los sujetos privados de cualquiera de nosotros con las entidades públicas, ¿no? Y ahí estamos hablando ministerios, municipalidades, ya, entidades como el Tribunal Constitucional, como el Poder Judicial, todas esas situaciones en donde nosotros nos relacionamos con el Estado, ya, donde haya una relación un poco diferente. En principio hay una relación un poco más vertical de nosotros tener que de algún modo responder a lo que el Estado ordena, ¿ya?
Esas se llaman las relaciones de derecho público y también tienen un conjunto de normas, ¿ya? En este ámbito de normas van a estar normas más del tipo la regulación urbanística que establece el Estado a través de la municipalidad o a través del Ministerio de Vivienda. Van a ser normas que también van a vincular a los sujetos de derecho privado, pero en una relación distinta, que es el mundo del derecho público, ¿ya? Entonces, esta división, digamos que es una división más que todo pedagógica para efectos de poder dividir todas las normas en distintos grupos. La vamos a encontrar mucho cuando empecemos a entrar en los ejemplos y en el ámbito del derecho urbano a partir de la siguiente clase, ¿ya? Pero esa es una primera división que vale la pena considerar, digamos, para ir entendiendo cómo es que funciona el derecho, ya tanto en el mundo de las relaciones horizontales entre los sujetos de derecho privado, como en las relaciones un poco más verticales en el mundo del derecho público, ¿ya? Y un tercer punto que es el que quería cubrir en este primer video es la división o la jerarquía de las normas, ¿no? De los instrumentos normativos, que ya luego con ejemplos y con casos específicos vamos a estudiar en siguientes videos, que es lo siguiente. Cuando tenemos normas en el ordenamiento jurídico en Perú, lo que tenemos es, digamos, una jerarquía específica, pero que es un poco más compleja porque no solo tenemos el Estado central, sino también tenemos las regiones y municipalidades. Entonces, a ver, cómo es esto? En principio, lo que se suele decir tradicionalmente es que las normas tienen tres jerarquías. Una jerarquía superior, que es la jerarquía de la Constitución, ya todas las normas que están contenidas en el texto de nuestra Constitución, que nuestra Constitución actual es la que fue aprobada en el año 1993, ¿ya? Ahí hay una serie de normas que tienen que ver con la forma en que se organiza el Estado, ¿no? Los poderes que incluyen el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los órganos constitucionales autónomos como el TC o el Ministerio Público, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos, digamos, un gran grupo de las normas que tiene la Constitución, la forma en que se organiza el Estado, pero también en la Constitución tiene un conjunto de derechos que se reconocen a las personas, ¿no? Y que tienen rango constitucional, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, hasta cierto punto también el derecho al trabajo, ¿ya? Y tienen determinadas regulaciones que están incluidas en la Constitución. Ese es un primer rango de normas, que es el de la Constitución, ¿ya? Otro que está al mismo nivel de la Constitución se dice que son los tratados, algunos de los tratados, específicamente los referidos a derechos humanos, ya que se encuentran en ese primer nivel de jerarquía normativa, ¿ya? En un segundo nivel de jerarquía normativa se encuentran las leyes que emite el Congreso de la República, ¿ya? Si, por ejemplo, pensamos en una ley como la ley 29090 que se refiere a la regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, ¿no? Esa fue una ley emitida por el Congreso y su contenido tiene un segundo rango en esta jerarquía normativa, ¿no? Acá les estoy poniendo el término leyes, que es el instrumento principal de segundo rango que emite el Congreso, ¿ya? Pero también a este segundo rango pertenecen algunas normas que por excepción emite el Poder Ejecutivo cuando hay determinadas circunstancias, ¿no? A eso se les llaman los decretos legislativos, ya que es aquellos casos en donde el Congreso le ha dado una autorización al Poder Ejecutivo y específicamente al presidente para emitir determinados decretos legislativos, digamos, que tienen un segundo rango normativo, entonces tienen el mismo rango de las leyes, ¿ya? Recientemente el presidente Vizcarra ha recibido algunas autorizaciones para emitir decretos legislativos, ¿ya? Esos como están siendo autorizados por el Congreso, son también con rango de ley, ¿ya? Con segundo rango. Y otro ejemplo de normas que tienen segundo rango son los decretos de urgencia, ¿ya? Que se han dado, por ejemplo, recientemente durante el periodo en que el Congreso ha estado cerrado, ¿ya? Los ha emitido el Poder Ejecutivo, y también tienen un segundo rango, ¿no? Eso es por la circunstancia específica de que el Congreso estaba cerrado y las normas de segundo rango, por ese periodo en específico, las emitía el presidente de la República, ¿ya? Entonces, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia y alguno que otro instrumento de ese tipo se encuentran en este segundo rango de normas.
Y en un tercer rango de normas se encuentran los reglamentos, ¿ya? Los reglamentos que son ya todas las normas que ya a diario van emitiendo los ministerios, los distintos ministerios del Poder Ejecutivo, ¿ya? Que incluyen decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones directorales, ya que son de distinto tipo y que son la parte más frondosa de las normas en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Pero que, por ejemplo, ahí están las normas que emite el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, digamos, comúnmente emite resoluciones directorales, resoluciones supremas, decretos supremos, y a todos ellos están en un nivel inferior, porque no son emitidos por el Congreso o a través de una autorización del Congreso, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Pero también regulan determinados temas, ¿no? Especialmente en el mundo de vivienda y urbanismo, como vamos a ver en siguientes videos, pero que como son de tercer rango, no pueden ir contra lo que han establecido las leyes, ¿no? Lo único que hacen es desarrollar más en detalle lo que las leyes han establecido o lo que la Constitución ha establecido, ¿ya? Entonces, esa es una primera explicación sobre la jerarquía normativa entre la Constitución, las leyes y los reglamentos, ¿ya? Lo que tiene de particular nuestro sistema, y especialmente como un resultado del intento de descentralización que ha tenido nuestro país en determinadas etapas de nuestra historia política, es que no solamente el gobierno central, ¿no? Congreso, Poder Ejecutivo, o órganos centrales del Estado, emiten normas, sino también emiten normas las regiones y las municipalidades, ¿ya? Y lo particular es que contra lo que quizás uno pensaría que lo que emiten las regiones y las municipalidades entraría debajo de lo que emite el gobierno central, por esta circunstancia, como les digo, de tratar de dar cierta descentralización del poder político y del poder normativo en nuestro país, lo que emiten las regiones y las municipalidades no es inferior con respecto a las leyes y reglamentos, sino es simplemente un espacio normativo distinto, ¿ya? Es un espacio, digamos, de competencia distinto, porque lo que van a hacer las regiones es emitir normas para efectos de su región y las municipalidades emitir normas para efectos de su municipalidad, y hay lo que se llama la autonomía de las regiones y la autonomía de las municipalidades, ¿ya? Lo único, digamos, a lo cual están en principio sujetas las regiones y municipalidades es a la Constitución, porque es en la Constitución donde está reglamentado qué es lo que le corresponde al gobierno central, qué es lo que le corresponde al gobierno regional y qué es lo que le corresponde a los gobiernos municipales, ¿ya? A eso es a lo que en principio están sujetas las regiones y municipalidades. Pero en principio, las regiones y municipalidades tienen cierta autonomía con respecto a su ámbito geográfico, a su jurisdicción, ¿ya? Esto es, digamos, una explicación rápida porque, como se imaginarán, sobre esto hay un montón de debates y un montón de discusiones, y muchas de ellas se producen justamente sobre temas urbanos o sobre regulación urbanística, ¿ya? Digamos, que algunos podrían decir, y muchas veces las municipalidades dicen, como estamos nosotros en este esquema, las municipalidades tenemos autonomía, entonces no tenemos por qué respetar los reglamentos del Ministerio de Vivienda o incluso las leyes que ha establecido el gobierno central. Nosotros en nuestro ámbito somos autónomos, ¿no? La otra posición es la que dice, digamos, hay cierta autonomía de las municipalidades, pero en nuestro sistema legal, a diferencia de otros estados que tienen una naturaleza federal como Estados Unidos, Alemania o Brasil o México, nosotros estamos en un país unitario, entonces si bien hay cierta autonomía de las municipalidades, estas no pueden ir en contra no solo de la Constitución, sino de algunas normas marco que tienen las leyes o que tienen los reglamentos en cuanto a, por ejemplo, desarrollo urbano. ¿No? Entonces, ese es un debate que está abierto, ¿no? Hasta qué punto llega la autonomía de las municipalidades y de las regiones, ¿ya? Un poco de eso yo voy a explicarles con más detalle en el caso de las normas de vivienda y urbanismo en el siguiente video, ¿ya? Pero eso es un marco de lo que es la estructura de normas que tenemos en nuestro país, ¿ya? Digamos, el Estado central con esas tres jerarquías y los distintos ámbitos de autonomía regional y municipal, ¿ya? Lo otro que pensaba mencionarles es, para ya ir terminando,
es un poco de cuál es el método y la forma de abordar los problemas que tienen los abogados, ¿ya? Esto es importante porque, digamos, ustedes van a, de algún modo, en algún momento de sus carreras, lidiar con abogados para determinados asuntos, ¿ya? Y yo lo que quiero transmitirles es un poco cuál es la forma en que, digamos, los abogados responden a los problemas a diferencia de los, digamos, profesionales de otras disciplinas. Ya, en principio, lo que tiene, y un poco de lo que han visto en esta presentación que les he hecho, lo que tienen los abogados es que ellos usualmente son los que tienen la fuente de primera mano en cuanto a las normas, ¿no? Eso es un poco como que la fuente de autoridad de los abogados al momento de resolver problemas, ¿ya? Eh, lo que, lo que, lo que sucede es que, digamos, las normas, su terminología específica, la estructura bajo la cual están organizadas las normas y además las técnicas de interpretación de las normas, esas no las tiene cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿ya? Esas normalmente las domina un abogado. Entonces tenemos un reglamento que ha emitido el Ministerio de Vivienda, ¿ya? La forma en que se leen las distintas disposiciones, digamos, son fuentes que cualquiera en principio podría entrar porque son normas que están publicadas en el diario El Peruano y leerlas, pero es como si el abogado tuviera la autoridad de tener el método de cómo leer estas normas y ser, digamos, la autoridad en su lectura. ¿Ya? Eso yo creo que no necesariamente está bien, yo creo que a veces sería necesario que las normas puedan ser entendidas e interpretadas y, digamos, hechas propias por los ciudadanos mismos, sin necesariamente tener que atravesar por el intermediario que es el abogado, pero de momento ese es el rol que cumple el abogado en la sociedad. Entonces, ya sea si ustedes trabajan en una municipalidad, en un ministerio, o si ustedes trabajan en el sector privado, van a usualmente tener que recurrir al abogado para que les dé la opinión sobre cómo debe leerse una determinada norma y cómo es el curso de acción que les recomienda a ustedes seguir, ¿ya? Y como ese es el rol del abogado, el de, digamos, ser la persona que lee la fuente primaria respecto de las normas, ¿ya? La forma de abordar los problemas de los abogados es una que tiene que ver mucho con revisar una norma, ¿no? Y darles una opinión respecto de eso, ¿no? Entonces, eso es a veces una cuestión problemática porque los abogados, antes de a veces recurrir al sentido común o antes a veces de recurrir a lo que es la solución al problema en particular, su primera opción va a ser mirar la norma respectiva, interpretarla y en base a eso aplicar al caso, ¿no? Y mirarla con las determinadas técnicas de interpretación o de integración, que son todo lo que un abogado estudia en una facultad de Derecho, ¿no? Estudia las normas, pero también estudia determinadas formas en que estas deben leerse y que estas deben interpretarse y además concordarse entre ellas, ¿ya? Entonces, eso es a donde rápido salta un abogado al momento de solucionar un problema, a las normas, ¿no? ¿Ya? Como les digo, esa es la fuente de autoridad que tiene el abogado como dentro de su profesión, pero es también una de las cuestiones complicadas que hacen que a veces encontremos algunas cuestiones que se alejan de la realidad, que hasta parecen absurdas si las estamos mirando solamente con las normas, ¿no? Y que, digamos, los profesionales de otras áreas, como por ejemplo de las ciencias sociales o del urbanismo o de la arquitectura, quizás van a ver los problemas desde un punto de vista más de la realidad, no van a ver cómo funciona algo en el caso de una construcción o de una ciudad o de una sociedad, mientras que el abogado va a estar más centrado en las normas y a veces las normas no avanzan a la misma velocidad que la sociedad. Entonces, ese es uno digamos, de los problemas que a veces existen en la interacción entre los abogados y los profesionales de otras disciplinas, ¿ya? Pero que además muestra justamente la necesidad de lo que quizás en este curso vamos a tratar de poner un poco, que es de tener un enfoque interdisciplinario al momento de responder a problemas, ¿no? Si es que nosotros como arquitectos, como urbanistas, sabemos entender lo que un abogado tiene en su lógica, ¿no? Vamos a poder interactuar mejor con ese profesional y si los abogados también saben entender cuáles son los usuarios de su profesión, ¿no? Y cuáles son las lógicas que han estado detrás de las normas que se han aprobado en el mundo de vivienda, en el mundo de urbanismo, en cualquier ámbito,
¿no? También ellos van a poder interactuar y resolver de mejor manera los problemas que se presenten en la sociedad. ¿Ya? Entonces, ese es un desafío que hay, pero que quizás en este curso vamos a tratar de romper un poco esa brecha que hay entre los profesionales del derecho y los profesionales de la arquitectura y del urbanismo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí dejamos este primer video y en un siguiente video ya entramos más en detalle a los temas más específicamente del curso de legislación urbana. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí. Hasta luego.